a todos. Mientras van llegando, vamos saludando. ¿Cómo están? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción a la charla de hoy mientras se van sumando a este espacio. Seguramente algunos y algunas de los que están acá ya formaron parte de este espacio desde el comienzo, pero quizás algunos son nuevos y entonces les vamos a contar un poquito acerca del programa Jubilación Activa, que es un programa que, como siempre digo, venimos haciendo desde el año 2019. Este es el tercer año del programa, con un montón de mutaciones que ha tenido en el medio. Mi nombre es Paula Hermida y junto al profesor Claudio Alonso formamos parte de la segunda cátedra de Psicología del Trabajo, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, y coordinamos este programa en conjunto a la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las trabajadoras y los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires, tu secretaría, y seguramente están viendo, de hecho, esta charla desde las redes de la Secretaría. Les cuento un poco acerca del programa de jubilación activa, que tiene diferentes actividades y espacios. Y en esta oportunidad estamos dentro de lo que son las charlas, que en general realizamos con una frecuencia mensual. Este es un espacio que tiene la finalidad de poder hablar sobre distintas temáticas. En el programa Jubilación Activa trabajamos en lo que es el acompañamiento a las y los trabajadores no docentes que se encuentran próximos a jubilarse o que ya lo hicieron, porque tenemos algunos que siguen participando y que ya se han jubilado. E intentamos acompañarlos en lo que son las construcciones, ¿no?, de nuevos proyectos de vida que les permitan seguir estando activos y activas. Y esto implica el poder encontrar actividades que les interesen, que posibiliten el vínculo social y los hábitos, ¿no?, que son a favor del bienestar y de la salud. Y esto se encuentra justamente asociado a lo que hoy vamos a estar abordando en esta charla, en este encuentro. Muchas veces surge la inquietud de cómo poder encontrar espacios de participación social cuando uno se jubila, espacios que estén, digamos, a favor de lo que es la autonomía, que se basen en la elección, ¿no?, en el poder elegir qué es lo que uno quiere hacer. Y en un encuentro previo ya comenzamos a hablar del voluntariado, ¿no?, como una forma, un camino posible, una actividad posible. Y hoy nos propusimos seguir profundizando un poco en esta temática, compartiendo otras experiencias importantes y también trayendo las voces de quienes han emprendido este camino. Así nos acercamos a la Fundación Navarro Viola, que es una organización que trabaja fuertemente con distintas acciones que tienen el fin de favorecer lo que es el respeto, la vida activa y saludable de los adultos mayores. Y para esto, sin adelantarme, porque sé que van a poder explicarlo mucho mejor que lo que puedo hacer yo, uno de los ejes de su trabajo está vinculado con lo que es el voluntariado. Entonces, ahora me voy a callar un poco, como digo siempre, y voy a presentar a quienes van a hablar en el encuentro de hoy. Por un lado está Magdalena Sayeg, que es directora ejecutiva de la Fundación Navarro Viola, y ella seguramente nos va a poder contar un poco mejor de lo que lo hice yo, el trabajo que hace la Fundación en relación al voluntariado. Y también, como les decía, nos propusimos traer voces, y para eso están también con nosotros María Joffre y Ramón Hugo Jamber. Me dijo que diga todos sus nombres, pero le dicen Hugo, así que hice la presentación formal como para introducirlo. Quienes se desempeñan como voluntarios en la Fundación y van a compartirnos un poco acerca de su experiencia y las vivencias en relación a esta actividad. Así que bueno, en primer lugar darles la bienvenida y agradecerles muchísimo poder estar acá acompañándonos y compartiéndonos su experiencia, sus conocimientos. Y ahora sí, me callo y la dejo hablar, si quieren, primero a Magdalena y después María y Hugo nos van a estar contando un poco. Gracias, Magdalena. No, gracias Paula y a tu secretaría por la invitación, por permitirnos hoy contar el trabajo de la Fundación y también acercarles el testimonio de dos de los voluntarios de la Fundación, María y Hugo, que seguro van a poder contar mucho mejor que yo el trabajo que venimos haciendo. Yo simplemente les voy a presentar un poquito del trabajo de la Fundación.
Simplemente contarles un poco de qué se trata la Fundación para aquellos que no nos conocen. La Fundación Navarro Viola es una organización de la sociedad civil. Estamos muy cerquita de cumplir 50 años de trabajo ininterrumpido. Fue fundada en el año 1973 por 3 hermanas, las hermanas María del Carmen, Sara y Marta Navarro Viola, que quisieron legar su patrimonio para dar continuidad a todas las obras de bien público que ellas habían realizado a lo largo de su vida. Y desde sus orígenes la Fundación se propuso continuar con este trabajo, y así pudimos apoyarnos en su patrimonio y en su legado para trabajar sobre lo que es la educación, la medicina social y la atención de las personas mayores, que son hoy áreas en las que sigue trabajando la Fundación y que están desde nuestro estatuto, están hoy marcando nuestro camino y nuestros ejes de trabajo, ¿no? Uno de los ejes, como les contábamos, era la atención de las personas mayores. Es hoy uno de nuestros programas principales de la Fundación y está desde el origen. Y en este eje de trabajo nos propusimos transformar la realidad de las personas mayores para que sean respetadas, puedan tener una vida digna, segura, activa y saludable, y para que sean los verdaderos protagonistas de sus vidas. Un poco hoy de eso vamos a hablar, del protagonismo y de cómo ese protagonismo y esa participación tiene un impacto directo, sin dudas, en lo que es un envejecimiento saludable, ¿no? Quiero contarles 2 pequeños datos para contarles por qué la Fundación empezó a trabajar en estos temas. La Fundación tiene un área de investigación que produce conocimientos y genera datos para entender y conocer la realidad de las personas mayores. Y hay 2 datos que nos llamaron la atención y por el cual la Fundación de alguna manera empezó a trabajar estos temas, que tienen que ver cómo es la participación en actividades recreativas de las personas mayores. Y este es el dato del barómetro de la deuda social con las personas mayores, estas publicaciones que les cuento que la Fundación genera en alianza con la UCA y con el Observatorio de la Deuda Social. Y acá vemos que las personas de más de 60 años participan menos en actividades, en este caso habla de actividades recreativas, participan menos que los sub 60, decimos nosotros, las personas menores de 60, casi 4 puntos porcentuales menos. Y el otro indicador tiene que ver con el déficit de proyectos personales. Cuando les preguntamos a las personas mayores si tienen un proyecto personal, un proyecto que los ayude por el cual encuentren sentido y por el cual uno de nuestros investigadores dice es el motivo por el cual me levanto todas las mañanas, acá es todavía más preocupante el indicador, y vemos que las personas de más de 60 años, hay casi más del 25% de las personas que dicen no tener un proyecto personal. Y acá este es realmente un dato que nos tiene que ser alerta, digamos, y ya lo vamos a ver por qué. Porque en definitiva esta ausencia o este déficit de proyectos personales puede tener un impacto negativo en la forma en la que envejecemos, y eso obviamente tenemos a mano algunas acciones y recursos para poder trabajar sobre eso. Y acá es donde les quiero contar un poco la experiencia del voluntariado y por qué vemos al voluntariado como una oportunidad desde la Fundación, y por qué empezamos a trabajar más fuertemente en esta línea. El voluntariado se define como la realización libre de un trabajo por un otro, ¿no? Por un otro que no pertenece al núcleo familiar y que no tiene una contraprestación a cambio. Decimos entonces que hay como 3 características o 3 hitos que se tienen que dar para hablar de voluntariado. Es libre, a quienes vamos a escuchar ahora, a Hugo y a María, han decidido por propia voluntad sumarse a las actividades de la Fundación. No hay una motivación económica, no hay un honorario o una contraprestación en dinero por su trabajo, y tiene implicado un beneficio para un otro, ¿no? Y acá, ¿por qué pensamos en que las personas mayores son
tienen una gran oportunidad como voluntarios. Nosotros hoy sabemos que estamos envejeciendo como sociedad. Esto es un fenómeno al cual es un fenómeno mundial y que nuestro país obviamente no es ajeno, y que en muchos casos envejecemos más rápido que otros países. Y esto es gracias a los avances de la medicina y la ciencia, que nos permiten tener mucha vida, afortunadamente, y si es con salud mucho más y mucho mejor, mucha vida después de lo que es nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, nos encontramos frente a un recurso humano muy valioso, que tiene no solo tiene disposición e interés, sino que tiene también el derecho para participar activamente de la sociedad, ¿no? Ustedes saben que la Argentina ratificó la Convención por los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y hay uno de los derechos que habla específicamente del derecho a participación. Entonces, tenemos como sociedad civil y como organizaciones poder garantizar el cumplimiento de ese derecho para que las personas mayores puedan poner al servicio de otros todo su expertise y su energía y sus conocimientos, ¿no? La acción voluntaria también resulta beneficiosa para esa persona mayor. Es como ganan todos con el voluntariado de las personas mayores. ¿Por qué? Porque permite revalorizar la vida y la experiencia, ¿no? Que estas personas traen, y les permite también mantenerse activos, comprometidos con nuevos proyectos, a desarrollar nuevas habilidades, a desarrollar confianza, y algo que no es menor en este contexto, a experimentar menos aislamiento a través de la socialización y la creación de redes, ¿no? Así que, como les digo, el voluntariado tiene múltiples ganadores, el voluntariado de las personas mayores. ¿Por qué desde la Fundación somos tan promotores del voluntariado más 60 y trabajamos para que más organizaciones encuentren en el voluntariado una oportunidad y abran las puertas de sus organizaciones para que personas más 60 se sumen como voluntarios? Porque además permite socializar y visibilizar una vejez distinta de los estereotipos que hoy conocemos, con una mirada positiva de las personas mayores, que permite no solo mejorar la autoimagen, como decíamos recién, sino también que le muestra a la sociedad, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, una nueva mirada sobre la vejez y el envejecimiento, que nos parece sumamente importante. Y acá brevemente les voy a contar algunas de las experiencias. Acá los ven a los chicos en acción, ahora la van a ver a Hugo en directo. Algunas de las experiencias, solo voy a poner los títulos para introducirlos, y seguramente María y Hugo después nos puedan explayar un poquito más, pero algunas de las experiencias de voluntariado en las que trabajó la Fundación. Acá tenemos a Hugo, que fue parte de un grupo de voluntarios que se formaron para hacer mediación cultural en museos. Dirigían, se formaban, estudiaban y después guiaban grupos por recorridas en los museos, en algunas organizaciones culturales del gobierno de la ciudad y de la Dirección de Museos también nacional. Acá, con la pandemia, tuvimos que irnos a lo virtual, y acá también van a ver bastantes imágenes de Zoom en esta presentación, porque fueron los desafíos que nos trajo el año pasado. Así que acá están también trabajando en lo que es mediación cultural vía Zoom. Acá estaban preparándose para algunas actividades que iban a liderar. Comunicadores sociales. Acá lo que hacemos es damos herramientas a personas mayores, se forman en todo lo que es narración, podcast, escritura, fotos, para que ellos puedan comunicar sus vivencias y sus saberes a otras personas mayores. Acá los tenemos, por ejemplo, y esto es todo lo que hicimos el año pasado y que este año continúa. Ahora al final de la presentación les voy a dejar estos dos links para que puedan acercarse y conocer más de las experiencias, pero esto de poder dar la voz a las personas mayores, ¿no? Y poder compartir las experiencias y saberes de las personas mayores. También lo hicimos virtual desde el año pasado.
Acá tenemos actividades recreativas y los voluntarios poniendo el cuerpo, liderando actividades con otras personas mayores en centros de día. Esto hay mucho de un trabajo de voluntariado intrageneracional, los voluntarios mayores trabajando con otros mayores. Acá vemos, y acá en este grupo estaba María, a un grupo que nosotros le llamamos promotores de derechos, un grupo de voluntarios que se formaron en lo que es la Convención de los Derechos Humanos y se acercaron a centros de día, también del gobierno de la ciudad, para trabajar sobre la Convención y los derechos de los mayores y empezar a hablar de derechos, ¿no? ¿Qué derechos tenemos? Y este año, antes de pasar a este año lo estamos haciendo también vía Zoom. Acá trabajamos en bibliotecas populares, que también acá María estuvo participando de este proyecto, recuperando la historia de la comunidad. Acá tuvimos una experiencia de mentores voluntarios, estos eran profesionales de las áreas de ingeniería que acompañaron a becados, a jóvenes que estaban estudiando ingeniería becados por una organización y les hicieron un mentoreo durante un año, fue una experiencia muy rica también. Acá tenemos a voluntarios haciendo narración de cuentos en espacios educativos. Y acá el año pasado hicimos la formación para la narración de cuentos vía virtual para que los voluntarios y las personas tuvieran herramientas para poder narrar y contar historias a través de las plataformas virtuales, ¿no? Por ahora quería compartirles algunas de las experiencias de la Fundación y un poco el por qué la Fundación trabaja en voluntariado, y los escuchamos ahora a María y a Hugo, y después les vuelvo a compartir, si hay un tiempito, estas dos propuestas para que se sumen. Sí, Magdalena, pensaba también, si querés, que me podés pasar después los links y yo los comparto en el chat del Facebook. Perfecto. En un ratito lo hacemos. Bueno, no sé si María y Hugo quieren contarnos un poco, quizás como una primera pregunta disparadora, que seguramente llevará a otras cosas, poder pensar cómo se acercaron, ¿no?, al voluntariado, qué encontraron en el voluntariado. Quien quiera arrancar puede desmutearse y puede arrancar hablando. Bueno, María, te doy el primer paso. Gracias, Hugo. Iba a decir lo mismo y no llegué al micrófono. Bueno, para mí voy a ser autorreferencial. Yo llegué al voluntariado desde muy chica, por una cuestión de formación familiar, no era algo que me fuera extraño, y con los años eso fue con hijos, países y todo lo demás, siempre tuve esa vocación de servicio social. Encontré a la Fundación Navarro Viola con el proyecto de los museos, de mediadores de museos, que ya había una generación anterior a la mía, que ya había empezado con el Malva ese trabajo. Y cuando me avisaron la convocatoria de la Fundación, me pareció súper interesante y creativo, porque por lo general el voluntariado siempre tiene que ver más con la salud, y me parecía que con el arte tenía que ver con un espacio que me permitía pensar, mirar y divagar y trabajar en conjunto en algo totalmente diferente. Así que cuando me acerqué, me gustó muchísimo, primero, de que me trataban como joven de alguna manera, es decir, se nos capacitaba para las distintas cosas que teníamos que hacer, como que no había una cuestión de la edad, sino que era clarísimo algo para aprender, a que mi capacidad de aprender fuera más lenta o fuera más rápida, seguía siendo absolutamente posible. Y eso en todos los campos, desde tener que meterme en los medios de comunicación, que ya los manejaba, pero mucho más profundamente, hasta, bueno, conocer voluntarios que no tenían idea quiénes eran, ir aprendiendo con ellos, de ellos. El voluntariado te exige
correrte de alguna manera. No somos fáciles los mayores en el voluntariado, venimos cada uno con una formación, un modo de ser, y al tener que trabajar con estos pares, cada uno muy formado, uno tiene que poner bien la actividad en el medio, y poco a poco, al ir haciéndolo, al salir, como decía Maggie, en el coso, salir del núcleo familiar, se amplía mucho las posibilidades. Como comentábamos ayer, para mí la jubilación fue lo que dice la palabra, júbilo. Pude organizarme como para pagar las cuentas y realmente estaba feliz de no tener que trabajar. Pero sí hay una cosa que aprendí también y que yo ya había hecho sin darme cuenta. Uno construye de joven su vida, piensa cómo quiere que sea su carrera, su pareja, su mundo, etcétera, etcétera. Pero nosotros no construimos nuestra vejez. Y llegamos a la vejez y si no hemos construido algo, nos encontramos con ese ¿qué hago? Y no ¿qué bueno? Al fin puedo hacer las asignaturas pendientes que no había tenido tiempo de hacer antes. Las asignaturas pendientes para mí eran muy importantes porque eso era lo que me daba sentido. No era para mí esa frase típica, tenés que tener la cabeza ocupada y que pinto paredes o cuadros, no sé, sino algo que realmente me diera sentido, tuviera un algo que a mí me hiciera aprender, compartir, salirme de mí misma y trabajar con otros, poner una actividad en el centro, no mi persona, en fin, todo un montón de cosas que te da el voluntariado. Pero lo que yo te diría que a mí lo que me mantuvo en esta organización, porque me llaman a veces de otras organizaciones, fue la creatividad que tiene para la gente de nuestra edad, que no logramos en otras organizaciones, tener proyectos que desafíen permanentemente mi aprendizaje. Esa es mi forma, ¿no? Y a la vez me encanta la idea de que se habla de la vejez, de la mayor vejez, y entonces me ponen fotos de Jane Fonda que yo nunca voy a hacer, sino que voy a hacer lo que soy y apenas llego hasta el piso, pero hago otro tipo de gimnasia, todo eso, el cuerpo, todo eso está bien, pero que no me obliguen a levantar la pierna hasta el techo para sentirme joven. No, yo tengo 73 años, tengo esta edad, no tengo miedo de decir soy vieja y estoy encantada de mis arrugas, estoy encantada de mis cosas. Y con eso es lo que hago y me muevo en el mundo sin temor al rechazo que da la palabra vejez. Eso más o menos, si te parece que queda claro tu pregunta, Paula. Sí, sí, muy, muy claro, y habré otros temas que si quieren los volvemos a tomar un ratito. Hugo, no sé si querés compartir tu camino. Ahora sí. Ahí estás, ahí Ahora. estás, ahí estás. La tecnología. Me parece que es importante esto último que dijo María sobre no tener miedo a decir estoy viejo, tengo tantos años. Bueno, yo tengo 80 años, cumplí en junio, soy oriundo de la provincia del Chaco, del cual me fui hace ya no sé cuánto tiempo y no volví más. Vivo en Buenos Aires y venía preparándome para la vejez, pero no lo pensaba. Los últimos 10 años de mi vida activa estaba preocupado para ver cómo me iba a jubilar y cuánto me iba a tocar de ingresos para poder sobrevivir. Soy consciente que vivo en la Argentina y entonces, además, ya sobre el cuerpo de uno habían pasado muchas crisis económicas que me hacía replantear. Y por otro lado, mi profesión de trabajador social me había hecho trabajar, diríamos, con los otros en función de un profesional, de un técnico
que administraba la soledad, la participación de los sectores populares, y en este caso también me tocó trabajar con ancianos que se jubilaban o activos que se jubilaban. Por suerte, trabajé siempre para el Estado en distintas instituciones como el INTA, Yacyretá, la provincia de Chaco, la provincia de Misiones, donde esta relación con el voluntariado me dio un background muy importante. Cuando me iba a jubilar, ya había logrado más o menos calcular que me iba con un buen ingreso, estoy hablando del 2012, empecé a preocuparme porque digo, ¿qué hago? Yo soy un tipo activo, no soy como diríamos, un meditar. Sí, hago yoga, todas las actividades, diríamos, que ayudan al cuerpo, pero no me encierro a leer, solamente me gusta escribir. Tengo algunos libros hechos sobre cuentos del interior. Pero el hormigueo me empezaba a funcionar. ¿Qué hago? Mi mujer ya actuaba en coros, hablaba, estudiaba idiomas, le ayudaba a mis nietos más chicos en la escuela, pero yo era un hombre de acción, yo me iba al trabajo temprano. Lo primero que me pasó con esa preocupación, y bien me jubilé, tenía que compartir acá la ciudadela con mi mujer, el departamento. Entonces me encargué de ser el que compra, el que sale, a eso me ayudó un poco. Ahí me hice amigo del diarero, del verdulero y de las chicas del supermercado. Y seguía preocupado, ¿qué hago ahora que estoy jubilado? Y ahí apareció una noticia que fue del Malva, que convocaba al voluntariado mayores de 60 años para actividades dentro del museo. Bueno, mandé mi currículum contándole algo de esto que le estoy contando a ustedes, mis experiencias sociales y mi especialidad en participación social. Bueno, me aceptaron, y de 450 postulantes fuimos incorporados 25, para el cual nos capacitaba. No teníamos necesidad del museo saber arte porque nos iban a capacitar. Ese programa que se llamaba, fue financiado por la Fundación Navarro Viola y duró un año. Fuimos 25, diríamos, adultos mayores que nos capacitaron, y después trabajábamos con los días miércoles que venían jubilados y adultos mayores en mostrar las obras. Yo un poco me especializaba en Berni, porque además dábamos mucha participación y nos divertíamos. Aparte de estudiar la obra de Berni, teníamos que jugar un poco con la obra de arte como una participación. Después de esa experiencia, de los 25, seguimos un tiempo, unos años más, haciendo otras experiencias en el Museo de Osde, con la Universidad Maimónides. Es como que estábamos abriendo un área del voluntariado en el arte, donde el adulto mayor se hacía responsable como un guía. Nosotros nos convertimos, diríamos, en mediadores culturales. Éramos previa la capacitación. Así estuvimos en el Malva, en el Moderno, el Museo Moderno, en el Contemporáneo, en el Bellas Artes, y fuimos abriendo caminos. Trabajamos con Afásico también, que nos costó mucho aprender y respetar esa falencia que tiene el hombre que ha sufrido algún problema de afasia, que no puede hablar. Pero nos enseñaron otras cosas, otro lenguaje que nos enriqueció. Esta experiencia en Malva, Fundación Navarro Viola, seguimos haciendo otras actividades, pero ya sin el Museo Malva, o sea que ampliamos nuestras actividades. Y en el 2016, del grupo S25 quedamos 4, porque esto permitió que también generáramos un grupo de amigos muy importante. Y de esos de 25 nos juntamos, diríamos, 4, éramos 5 al principio, después uno se dedicó a trabajar en el arte, a dar charlas, y nosotros constituimos el grupo Mirarte. Y con la pandemia nos llevó, empezamos con forma presencial una vez al mes,
desarrollamos a través de los videos, PowerPoint, las técnicas, diríamos, digitales, a dar charlas presenciales y desarrollamos desde los pintores, música, en el salón importante de la UTN, la Universidad Tecnológica. Cuando vino la pandemia, por suerte una de las compañeras, Rita, es ingeniera y manejaba todo el tema de la digitalización. Y entonces pasamos a trabajar como en el voluntariado una vez al mes, pero a través del Zoom, diríamos. Me paro acá para volver al tema de la iniciación como voluntariado. Yo creo que si se están por jubilar, es importante que se vayan preparando. Además, así como yo me preocupaba de cuánto iba a ganar una vez que estaba jubilado, es importante empezar a ver cuáles son las pasiones que nos han quedado guardadas, que no nos animamos a hacer. Y así como no hay que tener miedo de ser viejo o a tener la edad que tenemos, la medicina y un montón de actividades nos permite tener una vida activa más larga. Y me parece que el voluntariado, eso hablamos entre los compañeros, el tema del arte o de la cultura es un rubro interesante, porque la cultura también está tapada un poco para el adulto mayor, sacando si uno se ha capacitado en pintura o ha ido a alguna escuela de bellas artes, pero están los coros. Hay un montón de actividades culturales que hemos dejado de hacer en nuestra vida activa por cuidar los hijos, los nietos, por el trabajo, las horas. Pero cuando te jubilás viene un vacío que es importante llenarlo, que es lo que se conoce ahora como la soledad del adulto mayor en los países más desarrollados y en nosotros a veces la jubilación intenta poder sobrevivir, ¿no? No sé si no me estoy alargando demasiado en contarles esto. ¿Alguna No, pregunta? en realidad lo que yo siento es que muchas de las cosas que iba a preguntar ya las estás diciendo, porque en parte me parece que esto de poder pensar, ¿no? Como algunos de quienes nos están escuchando son personas que se están por jubilar, está bueno esto que vos planteás de poder proyectar, más allá de lo económico, que claramente, como bien dijiste al principio, digo, como jubilado en Argentina es algo que uno siempre teme, ¿no? ¿Cómo me voy a jubilar? ¿Me va a alcanzar la plata? ¿No me va a alcanzar la plata? Y eso está bien, preocuparse y poder pensarlo, pero también está bueno poder pensar, bueno, si puedo cubrir con la plata, ¿qué hago con el tiempo, no? Porque el tiempo es No, como la variable. claro, eso es lo que yo decía. Cuando uno tiene que pensar eso y también pensar en cómo salgo de eso, porque si no, ahí comienza otro problema que si yo no lo experimenté, pero otros compañeros sí, que esa preocupación te enferma. Y entonces vas a la medicina. Y entonces el médico, para que vos no dejes de ir, te da geniol o alguna otra pastillita para superar tu ansiedad de la jubilación y de todo lo que sabemos de perder la vida activa. Entonces, buscar otra actividad, que yo creo que tendría que empezar antes de jubilar, empezar a ser voluntarios antes. Eso va a permitir un mejor acercamiento a esa nueva etapa que tiene que ser creativa, vital, porque si no nos quedamos encerrados, no quedarse encerrados en el departamento. Yo por suerte arreglé con mi señora hacer las compras, todo. Ella sigue haciendo sus cosas, yo hago, y nos encontramos y nos contamos lo que hacemos todos los días cada uno creativamente. No sé qué más. Bien, no, me parece súper interesante también muchas cosas que dijeron que también traía María, ¿no? Esto de aprender con sentido, que también lo hablábamos ayer, tuvimos una reunión previa para poder charlar un poco de este encuentro y esta idea de lo aplicable, ¿no? Un aprendizaje que tiene que ver con algo que luego me permite también conectar con otros. Sí, Sí, acá quería, perdón, Hugo, perdón, no, pensé que está bien, había. está bien. Hugo es el ejemplo de un matrimonio que ha envejecido, ha vivido y envejecido. Yo podría ser un ejemplo de una persona que está sola hace muchos años, aparte de haber tenido un romance estos últimos años. Cosa que también pasa a nuestra edad. Eso es algo que quiero que entiendan. No es que no nos pase ni que no sintamos cosas, pero el tema de la soledad
que además se puso muy en el tapete y se nos hizo muy evidente en el COVID, es un tema para esta época, la soledad es un tema para todos, pero en nuestra edad las alternativas son menos. Esa es la realidad. Desde por un factor económico, hoy salir con amigas o amigos como salíamos hace 4 años o 3 años ya no es posible. Bueno, hay miles de situaciones que ha hecho que podamos mirar y mirarnos en la soledad. Como decía Hugo, yo tengo muchas amigas que se ocupaban enormemente de sus nietos, cero. Entonces queda uno y con sus intereses, y con intereses que te den sentido. ¿Se entiende? Entonces es como que Hugo es el ejemplo de, tendrá sus cosas, pero tiene un lindo matrimonio con quien se juntan y se cuentan cosas. Y los otros, que no estamos en esa situación, como dice Hugo, desde antes hay que prepararse. Antes el trabajo me sacaba a la mañana con tales y tales obligaciones, me aguantaba el jefe o me venía bien el jefe, pero había un orden que te da el trabajo, que después ese orden ya no está. Pasás a ser vos mismo el que te fijas pautas y objetivos y puntos. Por eso es que tienen que tener sentido y tiene que ser cosas que te motiven y te den gusto para que afectivamente, porque los mueve mucho la parte afectiva, está muy bien el aprendizaje, pero como dice Hugo, él con 4 amigas formó Mirarte, no lo formó con cualquiera, formó con un equipo con quien venía trabajando hace mucho. Y es un equipo que, perdón, que conoció en el voluntariado mismo, ¿no? Digo, también es esto, es el vínculo que da el voluntariado y que después permite, en el caso de ustedes, el voluntariado, y cada quien de los que están escuchando quizás puede encontrar otras actividades. Claro. En este caso va a funcionar el voluntariado, pero que permiten esto, ¿no? Además, Paula, que se replica, porque así como Hugo está replicando en la UTN, con Hugo también tuvimos que, nos pidieron, por ejemplo, el Museo Evita, después de haber trabajado con el grupo de mayores como mediadores culturales, hicieron un llamado a voluntarios ellos. A mí me tocaba el año pasado el Museo Larreta, después de trabajar con los navarros, hicieron un voluntariado de gente mayor ellos. Entonces, como que abrir esos modelos para que gente de nuestra edad tenga participación en otras cosas, es muy interesante, da sentido. Me gustaría... perdón, Hugo, perdón. No, qué importante lo que introdujo María, que es la relación personal entre nosotros. Yo creo que los afectos, uno conoce nuevas personas, en el caso mío, todo el grupo nuevo que tuve a partir de la experiencia del 2002 en el Malva, bueno, ha generado, como decía María, este grupo. Y ¿por qué insisto que hay que ir empezando a prepararse para cuando uno se jubile? Porque también aparecen la relación de los que tengan pareja o los que no tengan, y es importante esa relación afectiva, y con el condimento de nuestra edad, ¿no es cierto? Que eso permite, por ejemplo, el grupo nuestro, por ahí ellos me están contando cosas personales y yo les estoy contando cosas personales, que hacen a que compartamos nuestras, diría, angustias en estos términos. Y vamos sobrellevando la vida, diríamos, y en este caso también permite que el otro se desahogue contando por ahí una angustia, ya sea de los nietos, de la pareja de sus hijos, y compartimos, conversando a ver qué hacer, qué no hacer. Y es una forma de pasar la soledad. Y vuelvo a insistir, el voluntariado del adulto mayor tiene que empezar antes de jubilarse. Y me parece bien lo que estamos hablando, porque los oyentes me parece que son del gremio de la universidad, de los no docentes, y ellos saben eso, lo que estoy yo contando, porque ellos salen a lo mejor a las 6 de la mañana de su casa y de golpe
dejan de ir al trabajar y tienen que, el tiempo les permite, y ahí viene otro elemento, que somos dueños de nuestros tiempos ahora, ya no tenemos que cumplir con el horario laboral. Bueno, yo me callo un poco porque si no empiezo a seguir hablando. Ahí Maggie quería decir algo. Sí, quiero, porque los dos trajeron algo y que me parece importante. El voluntariado es también una oportunidad para generar vínculos nuevos, ¿no? Esto lo planteamos al principio, esto de que el voluntariado, por definición, es el trabajo para un otro, que quizás que no está en mi núcleo familiar. Entonces, esos nuevos vínculos que se generan a partir del voluntariado son también, y hoy está en una última investigación que hizo la Fundación y que a partir de lo que surgió en estos últimos minutos sobre la soledad, y aclaro, no deseada de las personas mayores, porque hay muchas personas que estando solas están a gusto, y hay muchas personas que están acompañadas y se sienten solas, y es ahí a donde tenemos que ir, a donde el sentimiento de soledad está impactando negativamente en el bienestar de esa persona, digamos. Hay como hitos que pueden aumentar este sentimiento de soledad no deseado. Uno es la jubilación, justamente porque nos encontramos frente a este escenario de mayor disponibilidad de tiempo, de no saber qué hacer con mi tiempo, y porque también el trabajo suponía una red de contactos y de vínculos, que en donde también el tema de los vínculos pasa a ser no tanto la cantidad, sino la calidad de los vínculos en el momento de la vejez, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que poner atención a la hora de este sentimiento de soledad. Y ahí es donde el voluntariado, y de vuelta creemos que es una enorme oportunidad para encontrarle, y esto lo volvemos a traer, el sentido, ¿no? Este proyecto con sentido, este saber que no estoy llenando mi agenda por llenar mi agenda, sino que estoy encontrando algo que me entusiasma, que me gusta, que es esa asignatura pendiente, que es el hacer algo por el otro, que, bueno, tiene un montón de condimentos que son buenísimos para la percepción, para la autopercepción y para cómo ve la sociedad a esa persona mayor, activa, comprometida, entusiasmada, ¿no? Lo planteaba en la presentación, es este estereotipo que muchas veces está tan arraigado que después de la jubilación te quedas sentado en un sillón sin hacer nada. Bueno, mostremos que hay otra vejez, queremos mostrar esa vejez pujante, activa, comprometida, así que creo que esa es un poco la oportunidad que tiene el voluntariado, ese es el desafío que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, y bienvenido sea el gremio, la universidad, todas aquellas organizaciones que están pensando cómo poder generar propuestas de participación real para las personas mayores. Así que en eso estamos, y creo que ahí es donde está bueno entender que es un fenómeno que es común, ¿no? Que es algo que nos va a atravesar a todos. Ya nos lo contaban María, Hugo, algunos lo estarán atravesando en este momento, y a los que todavía nos queda un poco más de vida activa laboral, aclaro, porque sí, eso está bueno también decirlo. Sí, si alguien me dice que María y Hugo no son activos, como no, tienen más actividad que yo. Así que nada, bienvenidos sean estos espacios para charlar del tema. Y eso es otra cosa que me parece, y celebro muchísimo a esta iniciativa, el hablar del tema, el hablar de los temores, el hablar de lo que nos angustia y de lo que nos preocupa, el poder ponerle título a las cosas, ¿no? El poder tener este espacio, por lo menos para problematizar eso, que ese enorme desafío, porque lo es, lo va a ser, y está siendo, el desafío de la jubilación es enorme. Entonces, ponerlo sobre la mesa, hablar y prepararnos para eso, me parece que también es algo para celebrar, así que nuevamente felicitaciones a esta iniciativa. Quería agregarle algo. Cuando me preparaba para jubilarme, me aterrorizaba que ya se me terminaba. Yo iba a tomar un café siempre a un bar donde empecé a observar ya cuando ya me acercaba al día D, diríamos,
que en las mesas a ciertas horas había grupos bastante de mujeres. Después vi un artículo en el diario, no sé si fue Clarín, Nación o los diarios por ahí, y las mujeres alegres, tomaban el té, conversaban entre ellas, y un poco más allá había 2 o 3 varones solos, hombres solos, jubilados también, que no, y a veces habían, pero nunca eran grupos de hombres hablando, conversando, o estaban con un libro, estaban escribiendo, pero en forma individual. Y yo dije, no puede ser, yo soy un tipo muy social personalmente, les cuento. Entonces miraba, observaba y más me aterrorizaba cuando me jubile, ¿qué hago? Porque la ciudadela estaba copada por mis mujeres, tenía que compartir con ella el departamento, entonces tenía que buscar funciones. Por eso insisto a los amigos del gremio docente, no docente, que se preparen, pero antes, que miren, observen quiénes son, gente como nosotros somos grandes, qué hacemos, que no tengan vergüenza de hablar con el que vende flores, no le digo el diario porque ya no existe, pero importante que se conecten con el portero, aunque hablen, que le pregunten, que uno se comunique. Así que mis nietos se ríen de mí acá en el barrio porque me conocen bastante, pero yo porque soy un geminiano que le gusta la vida social, igual que María. Ay, Nada María más que quería Paula, decir algo justo, perdón. Sí, sí. Yo quería decirle a tu gente que en este mundo que todo son números y qué sé yo, que el egoísmo es el peor error de cálculo, porque uno es mucho más feliz cuando da que cuando recibe, y que cuando uno se acuerda de los mejores momentos de su vida, van a ver que es cuando uno está dando. Así que bueno, yo te diría que con esto, como vuelvo al principio, como el motivo, ¿no? El motivo profundo en realidad es que somos más felices haciendo estas cosas que no haciéndolas. Eso y nomás, Paulita. yo lo Sirve. que yo le propongo a los futuros jubilados que empiecen, que compren un cuaderno, no el Gloria Les estás dando de tarea, Borges, Ramón De Hugo. una Tadar tarea Ramón Hugo es secundaria, imparable. Paula es imparable. empiecen a escribir. No importa que no publiquen, que no una editorial, ni van a ser Borges, pero que escriban. Es una forma también de encontrarse y reflexionar sobre el paso del tiempo. yo Sí, solo ahí quiero traer, sí, Paula, si te sí, parece, sí, un claro. desafío especial a partir de lo que dijo Hugo, y es especialmente hablarle a los hombres de la sala, porque son quienes más les cuesta también Ujú. animarse a encarar este tipo de proyectos. Del grupo de voluntarios de la Fundación son muchísimo menos los hombres que las mujeres. Así que ahí, bueno, Hugo cuenta que de su grupo de 4 que siguieron con el proyecto son 3 mujeres y él, la mujer de Hugo Chocha, por suerte no es celosa. Pero digo, ahí un especial llamado a los hombres porque es un desafío mayor para ustedes y lo sabemos y por eso también quisimos que esté Hugo hoy acá compartiendo su testimonio porque nos parece importante también empezar a aflojarnos en esto, ¿no? Todo el tema de género, bueno, también pensemos en el tema de género para este lado y que el hombre pueda empezar a tener mucha más participación social en este tipo de proyectos una vez que están jubilados, ¿no? Es que A creo que ver, es preventivo, ¿no? Digo, poder pensar en esto que traía Hugo, ¿no? De la preparación, de prevenir, porque de alguna manera, si no, todo eso después vuelve a la salud, aparece. Entonces es claro. importante poder pensarlo. En el mejor de los casos, sí, preventivamente y de forma anticipada. Y si no lo pensaron, bueno, quizás cuando uno se aburre después de 2 meses de estar jubilado, que es algo que escuchamos muchas veces, ¿no? Se jubilan y agradecen tener el tiempo libre y a los 2 meses quieren matarse de tener todo ese tiempo libre. Bueno, en ese momento que empiece a aparecer la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Esto de contactar también con el interés, esto que traía Hugo de la escritura. Si a uno le encanta escribir, adelante, me parece que está buenísimo. Quizás a otro no, prefiere otra cosa y está bueno poder identificar eso. Sí, Hugo, Sí, querías decir algo. yo voy a agregar algo con respecto a la parte de género.
me parece muy importante que el mensaje que dijiste, Magdalena, porque entre mis amigos, bueno, saben que a mí me gustan las cosas del arte y un montón de cosas, pero muy pocos se incorporan a una actividad artística, porque está el prejuicio que es para mujeres toda esa actividad. El voluntariado siempre ha tenido la parte femenina, desde el asistencialismo a los hospitales, las mujeres de rosa, etc. Y cuando yo trabajé con activos en relocalización de poblaciones o en villas miseria, el tema, el voluntariado, la activa en la parte social es la mujer. Fíjense los comedores, son las mujeres. Ahí hay un trabajo, si el adulto mayor pudiera incorporarse como voluntario para ayudar solidariamente. Y eso es lo importante descubrir, la solidaridad con el otro. O como dijiste ayer de Magdalena, el prójimo existe y es importante de nosotros. Y no lo digo desde el punto religioso, sino desde la tranquilidad del otro, es decir, de poder compartir. El voluntariado es esa actividad que uno se entrega a compartir, aunque no sepa la actividad, se pone a estudiar. A mí me mató el tema este de la digitalización, que cada vez que prendo el aparatito tengo que volver a recordar todo. Y la gente que se va a jubilar es 20 años ya ha vivido con la digitalización o más, pero la memoria es otro punto que hay que agilizarla y mantenerla. Bueno, ya estoy como un pastor yo dando consejos. Bien, no, pero pienso que es todo un continuo, ¿no? Porque digo, es la actividad que también favorece todo esto, porque el desafío, que era otra cosa que ustedes traían en sus testimonios, también es lo que nos ayuda a prevenir un deterioro en la memoria, digo, favorece el funcionamiento cognitivo. Entonces, esto de encontrar una actividad con sentido es con un sentido en todo sentido, valga la redundancia. Te cuento algo, Paula. Sí, Te cuento que me pasó el otro día. Yo vivo acá sobre Santa Fe y Callao. La calle de Santa Fe ha perdido su brillo de otros años o de otras épocas que me contaba mi mujer. Pero fue caminando y al llegar al 1400 veo un dibujo en una pared, en una galería. Yo no me acordaba de dónde lo conocía, eso digo, me traía el recuerdo y no sabía qué era. Bueno, entonces ahí voy a internet. Como estaba el nombre del artista, en esa galería había unos murales, que no es la Santa Fe porque es donde famosa y está cerrada. Entonces voy, miro el nombre del artista y vuelvo a internet. Ahí la memoria, a través de internet, lo pude recuperar. Era Raúl Monsegur, un artista que anduvo por el Chaco, que dio inicio a todo el tema de la cultura urbana de resistencia. Yo ni lo conocía, lo vi armar al famoso mural que está en una plaza y si van a Resistencia lo van a encontrar. Eso nomás para decirte cómo internet me ayudó a recuperar la memoria. Y ahí me fui a mi adolescencia, a mi juventud, a mi vida en Resistencia, que ya no volví más. Bueno, estamos en horario. Si les parece, Maggie, ¿querés cerrar con lo que vos querías contar y compartir? Sí, y después, dale, si quieren, saludamos. Me encantaría compartirles dos de las iniciativas de la Fundación para que no dejen de... Y lo hacemos, también lo compartimos en el chat. Por supuesto. Esta es una de las páginas que tiene la Fundación junto con otras organizaciones, que se llama Mayores en Acción. Los invito a que la visiten. Ahí hay un montón de actividades y propuestas, tanto de formación, actividades presenciales y virtuales. Van a poder buscar por tipo de actividad, por tipo de si es presencial o virtual, por temática principal. Hay una agenda con las próximas actividades por venir. Esto, mayoresenaccion.org.ar, tienen un montón de oportunidades para, si quieren empezar a explorar esto. Y la otra es la actividad que mencionaba Hugo, la del cuadernito y la de escribir. Bueno, es esta iniciativa que se llama Voces Mayores, que acá les vamos a dejar el link también para que puedan entrar y leer y conocer la historia de estas personas mayores que se han animado a formarse y a escribir o a narrar oralmente, porque acá también grabaron podcast, sus historias, también como una forma de valorar y reconstruir todo lo vivido y ponerlo en valor y contárselo a otros, ¿no? Así que estas dos iniciativas que les vamos a dejar entonces en el chat,
los invito a que las conozcan, a que nos puedan seguir también en las redes a la Fundación para que se enteren de próximas convocatorias y de actividades que hagamos, así se suman. Bien, muy bien. Bueno, les agradezco mucho, mucho, mucho a todo. La verdad que me parece súper interesante todo lo que trajeron, las experiencias, el trabajo de la Fundación. Así que gracias, Magdalena, María, Hugo, por estar acá, por compartir, y gracias a todos los que estuvieron escuchando e interactuando durante la actividad. Les mandamos un saludo y nos vemos la próxima, y gracias. Adiós. Adiós.